Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Gran episodio el de hoy, fenómenos. Viajamos a Los Ángeles para desentrañar una trama de corrupción policial de la mano de un reparto maravilloso y en estado de gracia. Secretitos, heroína, violencia, sordidez, cine, Lana Turner y mucho noir. LA Confidential. Bueno, vamos con este pedazo de programa, pero antes comenzamos, como siempre, con la coña bayonista. Joan, yo ya no llevo la cuenta de los programas porque son Ni muchos, yo. pero si voy Yo a tampoco. preguntarte cómo estás en Yo relación ya con no Jota. no lo sé, ya llevo como si fuera toda la vida ya. No, te pregunto cómo estás en relación con Jota Sí, y en sí, sí, relación sí. a Calle Casas, que es tu Hom- nuevo director favorito, ¿no? Claro, claro. Yo ya no me acuerdo de cuándo fue. Ah, bueno, claro, cuando comentamos La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que fue Sí, cuando Sí, miré, que sí, fue sí. cuando miré que Bayona me tiene bloqueado en Twitter, cosa que no puedo Y además entender. empezó ese programa contigo diciendo, Bayona me tiene bloqueado. Ah, eso es. Efectivamente, Entonces, efectivamente, sí, después señor. de, no sé, 15, 16 programas, ya no sé cuánto, pues ¿cuántos? Pues sigo igual, sigo igual. De hecho, sí, sí, es que lo he comprobado ahora mismo y sigue bloqueándome el tío, me tiene bloqueado. Qué Pero cosa. bueno, nada, no sé, es una situación que ya creo que se ha cronificado y que hay que vivir con ello y ya está. Es como la miopía que tengo, no hay otra, es que ya tengo que vivir con eso. Ahora, Calle Casas, pues no me tiene bloqueado. Tampoco me sigue, Quédate pero, con pero esos. no me tiene bloqueado. Quédate con esos y al Y es de, final, y es de Tarrasa claro, y su película mola mucho y oye tú, a lo mejor un día me lo encuentro por la calle es y vecino. Al final te tomas un vermú por ahí en una terraza un día de estos con Calle Casas. ojalá, estaría divertido. Hombre, Cruzátelo por la calle y dile, sígueme, cabrón. ese Pero encuentro sígueme, habría que hombre, grabarlo, también, ¿eh? hombre. Ojo. Hombre, estaría guay, sí, sí. ¿Te imaginas que lo abordo ahí en medio de la calle? Sígueme. ¡Calle! Tómate algo conmigo, joder. Suélteme, ¿quién es usted? Está loco, déjeme. Soy un amigo, un admirador, un siervo. Sí, no, Un escucha, yo a un paisano de cuadrado, un Tarrasa. admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Un Y además, siervo. te digo una cosa, como a ti te importa más el cine que las personas, pues bandeja de plata, ¿no? Estupendísimo. Diría, bueno, pero vamos a hablar de cine solo, Calle. No A mí no me hablemos de hables otra. de gente humana, No a me mí hables de. háblame de cine. No me importa nada todo lo demás. Solo háblame de cine. Ya está. ¿Qué pelis te gustan? ¿Qué pelis quieres hacer ahora? Todo esto. Y ya está. Como Quentin Tarantino cuando fue a cenar con Alex de la Iglesia, que Alex de la Sí, Iglesia dijo, es que solo habla de cine. sí, Es que sí, sí. solamente me habla de cine. Y yo le digo, oye, ¿de qué quieres las croquetas? ¿De jamón o de bacalao? No sé. ¿Cuál es tu película favorita? O algo así, ¿no? Cosas de. Sí, yo os lo escuché a Alex de la Iglesia, que flipó, porque además es que Tarantino se ve que le sacaba títulos Sí, que nadie de, conocía. de cine español, Sí, pero sí. que no conocía ni Alex de la Iglesia. En plan, ¿te has No, visto y esta peli? además una de sus escenas favoritas era la de Matador, que salía. Sí, hombre, que era, joder, Matador, la escena esta que es un asesino slasher, que es un de cine Ajá, español, sí. que el tío se pone vídeos gore para masturbarse y que dice Quentin Tarantino que eso cuando lo vio en su día, en los 80, dijo, esto es revolucionario, esto es de cine español, esta escena es revolucionaria, es increíble. Y nadie se acordaba ya de esa escena, de la película Matador, que era Banderas, creo que era el protagonista, me Sí, sí, parece. sí. Sí, es verdad, es verdad. No, es que Tarantino es de estos que, claro, ha visto más que nadie. Ha visto Sí, más que sí. nadie. Más que tú y que yo, aunque estemos picados. Sí, Pero sí, ha sí, visto no, mucho y, más. y sobre todo que haya visto
más que yo no tiene mucho mérito, pero que haya visto más que tú sí lo tiene. No. Porque lo tuyo ya es enfermizo. O sea, yo la semana pasada he visto 6 películas. La pasada, vale, yo vi 8. Vale, Yo vi y 8. esta ha sido indigno, porque solo he visto 3. Ya te vale. 3, Ya. si Muy mal, estás ahí, Alberto, muy mal, estás ahí de joder. vacaciones, estás ahí. Sí, pero es que he visto muchos capítulos del ala oeste de la Casa Blanca. Vale, sí, que me lo has comentado. No, yo he visto, esta semana he hecho lo máximo que puedo ver en una semana, pues lo he hecho, que son 9. Pero si es que Pero, así no se puede. Si es que así pero no se puede. es el máximo que puedo ver. O sea, materialmente no puedo ver más de 9 películas. Eso Así no se... lo tengo contado. Bueno, pero O sea, he visto Horizon capítulo 1, así que... Yo también he visto Horizon Son esa, capítulo 4, 1. realmente son... No, son 4. Realmente ahí me habéis ganado, porque no he Sí, sí, podido, sí. porque la paternidad es incompatible a veces no con el Los cine, pero estrenos. sí con ir al cine, con ir a la sala. O sea, yo en casa me apaño todavía, pero ir a la sala cuesta. Y vas a ver una película de 3 horas que tienes que encontrar el tiempo para el desplazamiento, ir, ver la película, Excelente volver. película. Ojo. Pero tengo ganas de verla, tengo ganas Sí, de sí. verla. Y yo creo que te va a gustar. Además, Seguro, seguro. tú que eres un golfillo, irás en la sesión golfa, cabrón. Sí. Hombre, Irás en la sesión golfa. a lo mejor no me queda otra opción, que esa. ¿Todavía existe? ¿Todavía existe o eso ya lo cambiaron? Porque yo no lo he visto en Bueno, ningún... a ver, sí, la sesión nocturna, como Los Ángeles, California, ¿no? La película que vamos a comentar hoy, que en la noche, yo os digo una cosa, es algo inherente al cine negro, ¿no? Porque este pedazo de episodio que nos lleva directamente a Los Ángeles, California, el departamento de policía está podrido, pero es que nos da igual, ¿verdad? Porque, joder, tenemos dirección de Curtis Hanson, La mano que mece la cuna, con Rebecca de Mornay, o Malas influencias, entre otras, guión del propio Hanson y Brian Helgeland, y acompañado de la fotografía portentosa de Dante Spinotti, y basada, como sabéis, en la novela de James Ellroy. 2 estatuillas, una mejor actriz de reparto para Kim Basinger, y mejor guión adaptado para Hanson y Helgeland. ¿Vosotros qué sentís, qué sensaciones tenéis después de ver de nuevo LA Confidential, Alberto? Es una de esas películas perfectas, en mi opinión. Hay pocas películas en el cine que sean verdaderamente perfectas. Y yo creo que LA Confidential es una de ellas. Y bueno, cuando asistimos a LA Confidential, yo creo que asistimos como cuando hablábamos de Sin Perdón, ¿no? Asistimos a un momento, pues ciertamente nostálgico, a un momento de cierre, porque si podemos calificar a Sin Perdón como el último western, entonces LA Confidential sería el último noir. Y además de eso sería el inicio de lo que podríamos catalogar, que esto tiene mucha discusión, de neo-noir, ¿no? Así que yo creo que, sinceramente, es una película rabiosa, es una película homicida, brutal, salvaje, incontrolable, indomable. Y además de todo eso, tiene el toque que combina esto precisamente, que sería algo más parecido a la libertad creativa del cine independiente, lo combina con el hecho de que también tiene dosis de gran película, digamos, de blockbuster, gran película comercial. O sea, aúna esas dos almas, ¿no? Tiene esas dos esencias. Y la verdad es que Spacey está colosal, Crow está increíble. Todos. Sí, Cromwell, Kim Basinger, Danny DeVito. Russell Crowe está también magnífico, que además era de sus primeros papeles en Estados Unidos, porque debutó en el 95 en Estados Unidos con Rápido y Mortal, y esta es del 97, o sea que era de sus primeros papeles ya cuando ya pasó a Estados Unidos. Y luego además Guy Pearce, que a mí es un actor que me encanta, que me gusta muchísimo Guy Pearce, y la verdad es que aquí yo creo que es, para mí, mi papel favorito de Guy Pearce. Y además es que me gusta mucho porque pasa en esta película una cosa que no suele pasar en el cine hoy día, y es que los personajes son imperfectos. Y de hecho hacen cosas que tú se las puedes reprochar y que son reprochables, que no son caballeros blancos de la moral. No, no. O sea, son, cuando tú los conoces al principio, son desagradables. O sea, en muchos aspectos. Pero luego se convierten en héroes. Y esa, digamos, es la esencia de Ley Confidential. No, se Porque, convierten y a otros los convierten. claro, ahí está, ahí está. Convierten en héroes porque conviene, ¿no? Claro, y ahí está el hecho de que su mundo al final te lleva a, aparte de que es un mundo totalmente podrido, el de Ley Confidential, te lleva a ver el hecho de que todos son personas que tienen, se les puede reprochar mucho, pero hay algunos que por voluntad propia y por el deber acaban distinguiéndose.
y otros, sin embargo, no, otros van a peor. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el que al principio no empaticemos directamente con los personajes, que directamente creemos que son unos salvajes o unos trepas o unos, digamos, bueno, sí, unos convenidos, ¿no? Porque al final traicionan o dicen algo de un compañero por interés propio, pero ahí está la esencia de Ley Confidencial, la complejidad y y en el hecho de que te tratan como un adulto en el film. Y eso es muy valioso, en mi opinión. Bueno, a ver, esto que dices de las etiquetas, lo hablábamos en Sin Perdón, me parece. Son etiquetas, las etiquetas son simples Es términos, subjetivo, es son subjetivo. subjetivos. Es decir, para mí Chinatown es la obra cumbre del neo-noir. ¿Por qué? Porque mantiene la esencia del cine negro clásico, del cine negro primigenio, pero introduce elementos innovadores, sobre todo en lo que respecta a la filmación de las escenas. Es un nuevo modo de rodar las películas y se ven cosas que cuando estaba en vigor el código Hays no se podían ver. Y otro elemento distintivo, por supuesto, es el color, las dosis de violencia, las dosis de puñetazos, de sangre, de hostiazos, hablando claro, y todo esto, ¿no? Pero no deja de ser algo subjetivo. A fin de cuentas, tanto el western como el cine negro para mí son géneros que no morirán nunca porque son dos de los grandes pilares del cine, son dos de los grandes, por así decirlo, colosos cinematográficos, y creo que son géneros híbridos, ¿no? Que se adaptan a todas las épocas, a todo tipo de situaciones. Son Eh, inmortales, realmente. sí, 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 sí. Porque tú, por ejemplo, ves, yo que sé, hay una película que me encanta, que es Collateral. Collateral para mí es cine negro. Sí, Collateral es con cine Tom negro. Cruise Y Tom Cruise, y Fox. o Drive, o estas cosas, ¿no? O incluso esta, ¿cómo se llama? De de Jason Isaacs, no, de Oscar Isaac, El contador de cartas. Ah, Esa esa es muy buena, es porque además buena, esa tío. tiene al guionista de Taxi Driver en su Sí, haber, ¿eh? Ojo, ojo. es Rader. Rader. Y director. Es, Y es- otra, y otra, y otra, y otra muy buena que redefine también el neo-noir, el más cercano a nuestra línea temporal, que es la de Brad Pitt, de Mátalo suavemente, que esa sí. también redefine Muy el buena, neo-noir, Sí, muy buena, ¿sabes? entonces muy son buena. géneros que se acoplan a todo tipo de situaciones, son híbridos, son inmortales, ¿no? Y Mm. luego, esto que dices de los caballeros blancos de la moral es otro de los rasgos característicos del género. Es decir, en el cine negro y en la narrativa negra no hay héroes, no hay villanos, hay personajes desagradables, personajes atormentados, que se mueven en ambientes sórdidos, oscuros, normalmente con adicciones, con muchos secretos. Pues cuando uno lee, por ejemplo, las novelas de Dashiell Hammett, uno de los padres de lo que se conoce como Hard Boiled, ves los relatos de la gente de la Continental, este personaje sin nombre, o La maldición de los Dane, o lees El halcón maltés, o lees Cosecha Roja, por ejemplo, pues te das cuenta de esto. Es que está lleno de hijos de puta, como ocurre en esta película. Y ya lo vemos desde el primer momento, esa imagen que nos intentan vender de Los Ángeles, de California, es un lugar maravilloso, y luego vas escarbando un poquito y dices, esto es una gran, como diría Estela Reino, es una gran caca pintada de Sí, púrpura. ¿No es sí, así, sí. Joan? Pues sí, sí, sí. Desde luego, yo creo que, como decía Alberto, es una película perfecta o Ujú. casi perfecta. Como decíamos también cuando comentábamos, creo que era Sin Perdón, que dijimos, podría ser una película de los 70. Pues Sí, esta en el Sí, fondo un poco podría también. ser de los 50. Podría ser de los 50 o de los 70 como Chinatown, es decir, podría estar emparentada, se podría haber rodado en los 70, ambientada en los 50, sí, sí, realmente por, sí. por el uso también del color, de la violencia, por cómo se muestra todo de una forma sin tapujos. Entonces, sí, yo creo que, pero bueno, al mismo tiempo es una película de los 90, muy noventera también en algunos aspectos, sobre todo en el dinamismo del montaje, yo creo. Se nota que es una película noventera, en el buen sentido, lo digo, es decir, cada época y cada década tiene sus características y, Ujú. en fin, igual que pues Friedkin también en los 80, en el 85 hizo esa maravilla de Vivir y morir en Los Ángeles, que es un thriller espectacular. Aquí Curtis Hanson hizo un neo-noir en el 97, y que tiene características de ese cine de los 90, con ese montaje muy, muy dinámico y muy, muy ágil, ¿no? Y con una narrativa, yo creo, muy sólida y muy compacta. Yo creo que esta película, lo que me quedo es que es absolutamente compacta, es un cañón de película, o sea, no tiene ningún resquicio por donde se escape, ningún error, en fin, ningún gazapo. Es una película perfectamente construida
y me encanta, sobre todo, como ya habéis comentado, el tema del reparto, están todos brillantes. Y me gusta muchísimo cómo, lo que decíais, cómo presenta a los personajes, porque se dedica un buen rato a presentar a los personajes. Y las primeras escenas son para presentar a cada uno, pero lo que nos presenta de cada uno no es lo que vamos a ir viendo luego a lo largo de la película. Van a ir produciéndose cambios y cada personaje va a tener su propio arco y su propia evolución. Entonces, yo creo que a nivel de guión es una brutalidad. Sé que se basa en una novela que no he leído, pero que me gustaría hacerlo porque mira que he visto la película a veces y siempre quiero leer la novela y nunca me pongo, ¿no? A ver si me pongo este verano con la novela porque creo que lo tiene que merecer mucho la pena. Hoy en Twitter me la han recomendado varias personas. Yo creo que todo es parte de un material que tiene que ser buenísimo, ¿no? Un escritor con un par de huevos. Yo no sé. Sí, ¿no? Sí, porque además es que dicen que por lo que he investigado, la gente que lo ha leído, y sobre todo lo que luego dijeron los implicados en esta película, es que Elroy y su agente pensaban que no iban a poder adaptar el libro, porque era como demasiado, digamos, áspero y brutal. No, es Entonces, que se pensó inicialmente para una serie de televisión y claro, se rodó un piloto, pero dijeron, esto es inadaptable inadaptable. porque es demasiado violento y es Y muy demasiado amplio también. oscuro y muy amplio y no sé qué. Y dijeron, sí, pues hacemos una película y sabia decisión. Sí, sí, pero Pues además es que los dos guionistas, los dos grandes guionistas de esta película, eh, claro, tuvieron la pericia de poder coger algo inadaptable y adaptarlo. Entonces eso ya requiere el hecho de que estas dos personas son verdaderos genios. O sea, son verdaderos genios. Y además es que yo, por la gente que la ha leído, me ha comentado, mira, pero llevo yo años también queriendo leerla y al final no la leo nunca. Pero un amigo de confianza, cinéfilo, me dijo, mira, la tienes que leer porque es como L.A. Confidential, pero más. O sea, tiene más cosas, es más grande, más... O sea, es como ver la película, pero como si siguiese 3 horas más. O sea, claro, y eso son cosas que tú te lo planteas, que dices, joder, es que si una persona que la ha leído te dice esto, todo se confirma, ¿no? Al final esto era prácticamente inadaptable, pero lo adaptaron. Y además se llevaron premios por ello. O sea, Ujú. es una película a tener en cuenta. O sea, a nivel de complejidad, que no. Es que, claro, tú cuando la ves, parece fácil. O sea, cuando tú la ves, dices, parece sencillo, pero no es sencillo. El problema es que han hecho que parezca fácil adaptar algo y crear algo que no era fácil en absoluto. Pero yo siempre, la primera vez que la vi, dije, me ha encantado, magistral, obra maestra, pero luego yo pensaba, pero es que han hecho fácil la estructura, o sea, es como que lo han hecho tan bien que parecía fácil hacer todo esto, pero luego lo analizas y dices, no es fácil, no es nada fácil. Vale, nunca es sencillo adaptar una obra de estas características ni hacer una película, lo decimos siempre, pero es que daos cuenta que esto bebe directamente del cine negro clásico entre los años 30 y 50, pero al mismo tiempo tiene una singularidad y una personalidad propia más que evidente. Y quiero hacer dos diferenciaciones. La primera es el apartado estético y concretamente los sombreros. Hay muy pocos sombreros en esta película. Los lleva el personaje de James Cromwell, Dudley Smith y poco más. Y esto se debe a la siguiente razón. Ellos estaban en los años 90, dijeron, vamos a estrenar una película en los 90, pero acercando a los personajes al momento actual. Es decir, tenemos una trama en los años 50 en California, pero estamos en los 90. Entonces vamos a mantener un poco la esencia noventera y tener a los personajes en el momento actual. Por eso los sombreros no están casi presentes en la película, no están de moda ya en los 90 los sombreros. Y otra cosa es precisamente el apartado, la fotografía, el uso de la luz, del claroscuro y de la media luz tan característico en el cine negro. Se me viene a la mente ahora una película que me encanta, que se llama Agente Especial, que tiene el plano que para mí resume a la perfección el género, ahí entre la sí, bruma, esa bruma encerrando a criaturas más peligrosas que los fantasmas que habitan nuestros sueños, una joya esa película es brutal, sí, es sí, brutal. de Joseph Lewis, si no Sí. me equivoco, es el director, y el director de fotografía es John Alton, una fotografía portentosa, y aquí ese juego de luces cambia porque se decidió utilizar luz natural precisamente al hilo de esto, porque por un tema temporal, porque Sí, estamos en los sí. años 90, dijeron, vamos a dotarlo de personalidad propia que no diste tanto del momento en el que nos hallamos. Y entonces, por eso, tanto Helgeland como, perdón, Helgeland no, Curtis Hanson y su director de fotografía, que es Spinotti,
decidieron utilizar la luz natural en lugar del claroscuro de la media luna, porque, por ejemplo, si tú ves Atrapado no, Retorno al pasado o Laura, se me vienen dos ejemplos en la cabeza, ves a los personajes con ese claroscuro que al mismo tiempo realza su psicología y también refleja una de las características del género, ese carácter enigmático, incluso cínico entre las sombras, que uno no sabe muy bien por dónde van a ser los personajes, y aquí no, aquí hay más secuencias luminosas que oscuras, sin perjuicio, por supuesto, de que haya escenas nocturnas como esa del final, ese tiroteo que me parece brutal, o el interrogatorio que le hacen a Danny DeVito, que resulta ser, bueno, pues un teatrillo, una farsa, pero que Russell Crowe se desquita, vamos, es que le pega de hostias hasta cansar y luego ya se da cuenta de la Sí, trampa, sí. ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho porque sí mantiene la esencia del cine negro clásico. Para mí esto es cine negro clásico, pero con una personalidad propia y una singularidad que, como decía Alberto antes, es muy difícil de lograr. Parece fácil, pero es muy difícil porque, claro, partes de un material muy bueno. Aquí influye el material de partida como ocurrió en El Exorcista, por ejemplo, que lo dijimos, y por supuesto en Centauros del Desierto. Cuando tienes una novela muy buena, pues la adaptación te puede salir mejor o peor, pero el material de partida ya es muy bueno y también se demuestra la pericia de los directores, la maestría narrativa de los dos guionistas, Helgeland y Hansson, para hacer esto, ¿no? Entonces, para mí es un conjunto completísimo y perfecto, sin duda alguna. Sí, sí, es verdad lo que comentas, ¿eh? Y es un poco en la línea de lo que comentaba de que tiene el aire noventero y no Sí, sabía no sabía lo de los sombreros, pero ahora recordando la película tienes toda la razón, no muy salen poquitos muy sombreros. poquitos, pero es muy distinto de otras adaptaciones que intentan ser más de época, ¿no? Y ahora Mm, pienso en Muerte entre las flores de los sí. Cohen, pero aquí no, aquí realmente supongo que querían lo que tú comentas, que el espectador no tuviera tanta distancia Mm. temporal con la película. Sucede en los 50, pero visualmente no parece de los 50. O lo es, porque está muy bien ambientada, ¿eh? Sí, sí. Pero no crea esta distancia tan grande. Es más Y atractivo, ¿no? A través de la fotografía. Se le hace más atractivo Sí, al ojo al espectador, al yo creo. sí, sobre todo por espectador, el uso del color. El uso del color para mí es muy sí, bueno. al Mm. espectador contemporáneo de los 90 se le hacía una película más cercana y es verdad, es verdad. Y en ese sentido estaba muy bien pensado, estaba muy bien Ujú. pensado. Incluso, y además también hay una cosa que en bueno, que a veces me viene a la cabeza cuando la veo, en la parte final de la película, Sí. con esa parte, bueno, con el tiroteo final, Ujú. en ese asedio que tienen Jodido el ahí tiroteo, en ¿eh? una casa, sí, Jodido. sí. Muy jodido. Que es curioso porque estamos en una... a ver, eso pasaba mucho también en las películas de cine negro. Sí, hay películas Mm. que acaban con tiroteos y tal, pero tiene ese punto incluso western en ese momento Sí. de asedio y tal, ¿no? Entonces, es una película que, bueno, es muy sutil, ¿no? Pero es muy completa en este sentido. Entonces, también la película tiene mucha acción y busca no solo la creación de atmósferas y la creación de una trama que de por sí ya es enrevesada bueno, que es lo habitual en el género, Muy sino Chandler que eso también, ¿eh? también, sí, sí, cuidado, que el sueño eterno, Cuidadín. bueno, El largo adiós es el final del personaje de Philip Marlowe, ¿no? Me parece, del creo que libro. creo que sí, Ese es un gran libro, ¿eh? Ojo, Sí. un gran libro. y buena peli también setentera, ¿eh? Sí, También sí. neo-noir, sí, una película Y por cierto, bastante... Chinatown, por si hay gente que no lo sabe, creo que tiene una secuela, Chinatown. Sí, se llaman Los dos Jakes. Sí, Mm. sí, sí. Pero ya te digo, y esta película tiene mucha acción. O sea, eso es también algo que está muy presente. Mucha acción, mucho tiroteo, mucha sangre, Y le muchos sienta muertos. bien la violencia a esta película, ¿eh? Esta es una de las pocas películas que yo digo, joder, la violencia que tiene, explícita, incluso gore a veces, le sienta bien. O sea, por ejemplo, a lo mejor en los 70 sí, podía haber escenas más violentas, hasta podía haber sangre, pero no se podría haber llegado a lo mejor al nivel que se llega aquí. Hombre, Porque, piensa que estamos en el 97, claro, claro, venimos de películas ya en los 90 comerciales. O sea, Tarantino ya ha hecho Pulp Fiction, Reservoir Dogs, ¿eh? O sea, que venimos ya, venía la gente ya claro. curtida. Es que Tarantino dijo que el éxito de él y de Robert Rodríguez fue llevar a cabo el hito
de que los años 90 dejasen de ser políticamente correctos. Y claro, esta película bebe de eso, como tú dices, Joan, es verdad. Pero yo creo que incluso los 70, aunque, o sea, podía haber hecho una película, si se hubiese hecho esta película de forma igual, o sea, pero en los 70 podría haber sido explícita, pero a lo mejor no tanto. Pero le sienta bien el hecho de el nivel de violencia que tiene. O sea, yo es una de las pocas películas que digo, le viene perfecto este nivel de violencia. O sea, ni poco ni mucho. O sea, le viene perfecto. No, pero es No, una violencia, como en las películas de Peckinpah, es una violencia completamente justificada y sin tapujos, sin concesiones, porque refleja la realidad de una época y sobre todo los chanchullos que tenía el Departamento de Policía de Los Ángeles y cómo se comportaban ellos. Es que esto era así. ya. Es que estos policías, o sea, los policías que vemos aquí en esta película no eran ni la sombra de cómo eran realmente los agentes de policía por aquel entonces. ¿Eran así? No, peor. Y esto pasaba, lo de colocar pruebas falsas y lo de Sí, disparar por la sí. espalda. Si es que además, cuando llega el personaje de Guy Pearce y habla con James Cromwell, con Dudley, lo primero que le pregunta el capitán Dudley Smith es, usted, hijo, porque allí es muy frecuente lo de decir, ay, hijo, tal, usted, hijo, está dispuesto a colocar pruebas falsas para resolver un caso, usted está dispuesto a disparar por la espalda, usted está dispuesto a sacarle a golpes una confesión a un sospechoso, y él dice, no, 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 porque es un idealista, en ese momento él es un idealista que entra allí y dice, voy a limpiar, es como el gran Salvador que viene a limpiar de corrupción el departamento de policía y luego ve que no puede, porque es imposible, la bola de nieve es muy grande y ese idealismo se va diluyendo como un azucarillo, pierde la inocencia, va perdiendo la inocencia progresivamente hasta convertirse en un policía pues de, no de a pie, pero en un nuevo policía, es decir, no es ni la sombra de lo que fue. La transformación que experimenta el personaje de Pierce en la película me parece magnífica, porque yo lo asocio, fíjate lo que te voy a decir, que es una película que me encanta, Platoon, de Oliver Stone, Ujú. la pérdida de la inocencia del personaje de Charlie Sí, Sheen, sí. eh, podrían troncar un poco, no digo en su totalidad, pero ligeramente con la pérdida de la inocencia o de cómo cae esa fachada de idealismo de este personaje. Porque es una vuelta de tuerca muy progresiva, muy progresiva. Al final termina disparándole por la espalda. Sí. Termina haciendo lo que pensó que nunca haría. Entonces es una película, sí, compleja en cuanto a trama y en cuanto a estructura narrativa, pero también en cuanto a personajes. Y ahí hay un trabajo de construcción brutal, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. escribir es que es muy difícil, Es y muy crear difícil. personajes así, más aún. Y al Pero principio, además es que pasa una cosa, que los tres personajes tienen sus tres pecados. Uno es la fama, uno pues, quiere, digamos, la posición en el Mm. cuerpo de policía para limpiarlo, y bueno, el otro es una justicia, digamos, visceral, ¿no? El sentido de satisfacer una necesidad de justicia visceral. Pero además es que los tres acaban como nunca pensaban que acabarían, porque el personaje de Bud White jamás pensó que sus últimos segundos sobre la Tierra serían defendiendo a un tipo que detestaba tanto como el personaje de Guy Pearce. Mm. Luego, además, Vincennes acaba de una manera que él nunca pensaba que acabaría, porque él no se veía como el típico policía que muere por un disparo a bocajarro traicionado. Él se pensaba pues que moriría plácidamente y que toda la prensa recogería, digamos, el momento de su muerte en una elegía, más o menos, ¿no? Y luego, además, en lo que dice Martín, el personaje de Guy Pearce jamás pensó que acabaría pegándole un tiro a alguien por la espalda. O sea, es curioso. O sea, el viaje de estos personajes, como mínimo, es curioso. Además, a Hanson le gusta una cosa que es el hecho de, le encanta tratar el tema de la diferencia entre la imagen y la realidad. O sea, es un tipo que le gusta tratar ese tema y lo ha tratado ya en varias películas suyas. Y la verdad es que este es un gran ejemplo de ello. Es una película ejemplar en ese aspecto. Pero además es que luego, el trabajo de producción de esta película es increíble porque muchas de las localizaciones no las pudieron grabar donde se suponía que estaban esos barrios por la gentrificación del centro de Los Ángeles, porque durante las décadas pasadas, habían desaparecido muchos barrios, había gentrificado y tuvieron que rodar en otros lugares de Los Ángeles que no correspondían a donde se suponía que tenían que estar esas viviendas. Digamos, el mapa de Los Ángeles de los años 50. La única localización
que fue artificial fue la del motel, el Motel Victory, el motel del final del tiroteo. El resto todos son localizaciones del propio Los Ángeles. O sea que luego también esto entra un poco dentro del orgullo local de la ciudad de Los Ángeles, de que es una película por y para Los Ángeles. O sea, rodada en las localizaciones de esa enigmática y legendaria ciudad, ¿no? Pero a mí la película, sobre todo, siempre me deja con una buena sensación, porque me parece un final perfecto, final redondo y sin aristas. Pero yo lo confieso, a mí me hubiese encantado, y esto es muy difícil, ver una secuela. Jamás tendría que haberse hecho, en mi opinión. Si te pasa a pensarlo fríamente, dices, bueno, se te pasa el calor del hecho de que te ha gustado la película y dices, bueno, es que igual se podía joder, ¿no? El resultado de LA Confidential, o sea, podría ser peor o la gente a lo mejor esperaría mucho, pero no sé, me hubiese gustado ver una secuela, no a lo mejor en Los Ángeles, a lo mejor un NY Confidential, ¿no? Un Nueva York Confidencial o algo así. Pues a mí me hubiese gustado, con otros personajes, a lo mejor, ¿no? No sé, no tiene por qué ser una secuela directa, pero sí una secuela espiritual. De todas maneras, a lo mejor no hubiese salido bien. Pero no lo sé, siempre me he quedado con esa cosa de, pues yo quiero ver más de este mundo, ¿no? O sea, esta esencia. Me encanta porque es un clásico ya de este universo enmascarado que no se ha dicho nunca, pero es un clásico que Alberto pide secuelas de las Pido películas. secuelas, pido secuelas. No, no, se está convirtiendo en una costumbre, la verdad. Está, sí, sí, me encanta, me encanta. Oye, no, pero tienes razón. ¿Por qué no? Si creo que también hay varias novelas Con de otros personajes en Nueva York, por Sí, sí, sí. ejemplo, Se podría haber distintos, hecho ¿no? y a lo mejor lo hubieran hecho, ¿no? En otro momento o en otra época, no sé. O sí, sí. Si lo hicieran ahora, harían una saga, si funciona, Sí, ¿sabes? claro. Pero sí, sí, es verdad. ¿Por qué no? Es un mundo que podría haber dado mucho de sí, incluso lo que decíais, ¿no? Que se podría haber pensado incluso en hacerlo como una serie, con muchísimos más personajes, más historias, cruzadas, ¿no? Etcétera. Pero sí, sí, es que es un universo muy rico, muy rico. Y a mí lo que decíais de la evolución de los personajes me parece casi de lo mejor de la película, de lo más trabajado, ¿no? Y al principio, el personaje de Guy Pearce es que es verdad que es el idealista, pero también al mismo tiempo te hacen verle de una manera que no te cae especialmente bien, porque lo ves como un tipo, Un pues, niñato. Un soplón. un niñato, un soplón, Un soplón. un trepa y un arrogante, ¿no? Entonces, en esos minutos iniciales no sabes muy bien con quién tienes que ir, porque, claro, acaba de empezar la película, ¿no? La primera vez que la ves dices, no sé exactamente aquí de qué pie calza cada uno. Voy viendo y a ver por dónde me lleva esto, pero este parece un arrogante, este tal, claro, Russell Crowe es un personaje también que no puede controlar su impulso violento. Pero parece noble, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Que Kevin Spacey está en ese rol de chulito, que no sé qué, que lo que quiere es salir en la prensa, Es mi favorito de que la peli, la verdad. le sienta como un guante, porque lo hace de maravilla, y al final ves que esos tres tipos que son tan diferentes y que están enfrentados en cierta manera, porque cada uno tiene su visión y ya está, porque bueno, Kevin Spacey va más a su bola, pero también tiene su preocupación, ¿no? Y Russell Crowe y Guy Pearce están más enfrentados. Pero ves que al final esos tipos descubren un poco pues, toda la podredumbre que hay y me encanta cuando se ponen de acuerdo para ya decir, oye, vamos a levantar la manta, vamos a tirar de la manta, ¿no? De aquí, me ayudas a esto y venga, vamos a hacerlo. Entonces, me gusta esa unión de los dos porque ahí se produce una transformación de los personajes y se produce esa amistad en el fondo, al final de la película, esa unión de dos buenos tipos, aunque no son inmaculados ni mucho menos, como decíais, son personajes complejos y poliédricos y que tienen cosas buenas y malas, los dos, pero que para eso se unen sus fuerzas y dicen, esto no puede continuar así y esto hay que destaparlo, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, que lo destapan, pero también pagando un precio y teniendo que hacer héroes a gente que tampoco lo merecía, ¿no? Sí, sí. Pero Pero o ojo sea, a la unión, a esa unión, cómo se produce a raíz sí, de a que raíz del personaje de del personaje de Kim Kim Basinger. Basinger, ¿eh? Que como dice Bad White, tú eres más guapa que Verónica Lake. Yo creo que Verónica Lake, si hubiese visto esta película, estaría muy orgullosa de la interpretación que hace Kim Basinger. Está Sí, brutal, pero brutal. Es que se roba la película en muchísimos momentos. O sea, brilla con luz propia.
al margen de que ganase el Oscar, para mí esos premios, ya sabéis que son un circo mediático desde hace mucho tiempo y los intérpretes están por encima de todo eso, ¿no? Pero merecidísimo, merecido reconocimiento. Pero es curioso porque a raíz de esa, claro, a ver, era una treta de coger a este tío, a Guy Pearce, ahí con ella, tal. Pero claro, el personaje de Russell Crowe piensa que es una infidelidad, le pega dos tortazos Sí, porque además ahí también traiciona sus principios, que él es el salvador de mujeres, pero él de repente le pega a una mujer, es decir, es como sí, el sí, padre. O sea, el padre cuando la historia es que es sí, brutal, o sí. sea, a mí me pone los pelos de punta cuando está en la cama y le pregunta a ella, ¿cómo te hiciste esta cicatriz? Y dice, fue mi padre porque le tiró una botella a mi madre y yo estaba en medio y él me ató en un radiador y vi cómo la mataba y a raíz de ahí tal. Y él en el fondo se hizo policía por eso, ¿no? Al igual que Guy Pearce se hace policía por Rollo Tomasi, que es ese ladrón de bolsos, y Kevin Spacey se hace policía, pues bueno, por otras razones que él no recuerda, pero siempre hay una razón por la que uno se hace policía, quiero pensar, ¿no? Pero volviendo al tema de Kim Basinger, es bestial la interpretación que hace, y claro, ella en el fondo está al tanto del engaño y de lo que van a llevar a cabo y cree que está ayudando a Russell Crowe, pero en realidad desata su furia, pero después de la pelea, esa batalla que tienen ahí en plena comisaría, de repente es como que algo en el cerebro salta como un resorte, hace un clac y dice vamos a destapar esto juntos. Dudley mató a Vincennes y ahí es como que se le abre el cielo, se le ilumina, se le enciende la bombilla y dice, hostia, pues voy a unirme con este tío y a ver si acabamos con esto de una vez por todas. Entonces, esa unión entre estos dos tipos tan diferentes es curiosa. La película es muy curiosa en muchos aspectos y ahí también radica esa complejidad a la que aludíais antes de, joder, cómo dos tíos que están enfrentados, que llevan enfrentados toda la película, se unen por una cosa así que evidentemente no es agradable, porque, bueno, no sé si decir que ellos son novios, pero bueno, están saliendo juntos y joder, ver unas fotos de tu pareja, de tu novia con otro tío ahí, pese a que fuese todo un engaño, pues es desagradable, ¿no? No sé, me parece muy curioso cómo se da esa especie de amistad. Sí, además es que, bueno, realmente la película, aunque luego uno se cae del cartel por razones narrativas, pero en realidad es una estructura de tres hombres. Y, y siempre la estructura de tres hombres funciona muy bien porque es como la estructura mínima que lleva al espectador a, digamos, a una sensación de dinamismo en la narrativa, ¿no? A partir de tres, todo puede ir bien, ¿no? A lo mejor dos puede ser un poco más complicado, se necesita un apoyo de un tercer personaje, pero una tríada de personajes es lo mínimo para que el, el espectador tenga esa sensación de que es más compleja la trama. Uno de los problemas también por los que sobre todo el cine comercial pone muchas trabas a la hora de hacer estas producciones es por esto, precisamente, porque si hay muchos personajes en una película, eso al cine comercial no le gusta mucho. Eso fue un problema a sortear de la producción. Luego, además del realismo, que la película es puramente realista, es que, claro, lo comentábamos antes, así eran las cosas en aquel entonces. A lo mejor no Peor, concretamente, peor, peor. o peor, no a lo mejor concretamente lo que pasa en esta trama, que bueno, por si alguien no lo sabe ya, pues al final el capitán de policía pues Queda como un héroe. queda como un héroe porque no lo merece, porque ha intentado, es que no sé si puedo hacer spoiler o no, pero Sí, 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 sí. ha acaparado o ha intentado acaparar el negocio mafioso de Mickey Cohen, que en estos momentos está en la cárcel. Y ya luego murió en los años 70 Mickey Cohen. Pero entonces Capitán pues intenta quedarse con el negocio de Mickey Cohen y actúa como un mafioso, pero con el apoyo institucional. Pero luego, desgraciadamente, acaba siendo un héroe de cara a la galería. Pero Porque le nosotros, interesa el departamento. ahí está, pero lo que me gusta de esta película es que nosotros somos los pocos, los que saben la verdad. Somos esos pocos guardianes de la verdad. Eso es un puntazo de la película y es una de las virtudes de ese guión. Pero como comentábamos, estas cosas pasaban, seguro que fueron peor, pero es que además yo lo investigué y la masacre esta, no la del búho, sino la masacre o matanza o pelea, la que ocurre en los calabozos, Ah, sí, sí. ocurrió realmente, Ujú. pasó realmente. O sea, ese evento, el que se narra al principio de la película, eso ocurrió.
La pelea en los calabozos, a puñetazo limpio. Eso ocurrió, eso pasó. Y bueno, es una lástima que ocurriesen estas cosas, pero es que era un mundo muy distinto al nuestro. Y bueno, de hecho, hasta los años 60 entrados, o lo del caso Miranda y todo esto, que fue un tipo que liberaron porque no le habían leído sus derechos en el momento que lo detuvieron. Y me parece que había cometido un asesinato o algo así. Y como no se le habían leído los derechos en el momento, pues hubo que liberarlo y entonces ya digamos que se tuvo que tener más en cuenta esta tradición que es muy peliculera, pero que es verdad que lo hemos visto por series y películas de leerte tus derechos antes de detenerte. Pero hasta los años 60 o así, 70, estas cosas no empezaron a realmente a solucionarse y a que hubiese una atención generalizada sobre estos asuntos. O sea, en los 50 todavía había gran impunidad sobre estos temas. Hasta los años ya, digamos, de la revolución de los 60-70, estos temas estaban ahí ya, digamos, de una manera ya más focalizada y ya había que solucionar esto. Pero en los 50, no. O sea, en los 50, yo creo que esto, lo más normal es que o se tapase o como mucho hubiese algún tirón de orejas como le hacen a Vincennes en la película, que le sacan a otro departamento durante un tiempo y luego vuelve. Pero bueno, eso ya es parte del mundo de esta película que, bueno, lo bueno que tiene el guión es que se basa en la realidad también, ¿no? Que son hechos que ocurrieron realmente. Y ya el resto de hechos ya creo que ya son puramente ficción. Pero además, la escena, por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena, porque si te das cuenta, la película, si os dais cuenta, la película son como dos películas en una. O sea, si te das cuenta, hasta el momento en el que Guy Pearce entra con otro compañero, al compañero lo abaten, y porque se han escapado los detenidos, los negros que han capturado a la chica y la han violado, entra Guy Pearce a matarlos o a detenerlos y el compañero cae abatido y Guy Pearce pues elimina al resto, escopeta en mano, los mata, los mata. Y a partir de ahí, cuando pega el último tiro, empieza, o sea, acaba la primera película, que es la película de estos tíos han hecho la matanza del búho. Eso es una película. Es una película. Y después de esto, cuando ya mete el último tiro que pone la escopeta en que se está cerrando la puerta del ascensor y dispara, ahí empieza la segunda película, que es descubrir la verdad. O sea, realmente es tan sumamente complejo y es tan sumamente brillante el guión que son dos películas en una. Son dos películas en una, en mi opinión. O sea, Sí, sí. de hecho, si tú hubieses como un capítulo si esto fuese, por ejemplo, una película en 2, 3 capítulos, como hay esta especie de miniseries que dura a lo mejor 1 hora cada capítulo y son 3 capítulos, el primer capítulo, si fuese de 2 capítulos, por ejemplo, acabaría con el último escopetazo que le pega a Guy Pearce al último sospechoso. Eso Y al es muy siguiente, de Ethan Edwards, es muy noble y todos los caminos llevan a John Ford. todos los caminos llevan a John Ford. Y el segundo capítulo ya empezaría con las medallitas, los has detenido, toma tu medallita, eres el héroe, no sé qué, tal y cual. O sea, son dos mundos en uno. Sí, porque tienes toda la razón, porque es como que cuando se produce esa separación ahí, es como la película va en una dirección y a partir de ese momento le damos la vuelta como al calcetín y vamos a desenredar esto. O sea, tienes Sí, toda la razón. Sí, sí, sí. sí. Son dos películas, pero una que es como lineal hacia adelante, bueno, vamos viendo cosas que van pasando, y la segunda película, o segunda parte, es vamos a ver lo que hay detrás, vamos a levantar la manta y vamos a ver lo que hay detrás. Y eso tienes toda la razón, está perfectamente estructurada, ¿eh? Es que a nivel de guión es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y también sigue un poco el tema clásico, ¿no? De cada media hora hay una especie como de giro de guión. Porque yo lo miré en la línea del tiempo, cuando veía la película, le di al Sí, botón y cuando llevaba 1 hora y media había ocurrido el segundo punto de giro. O sí, sí, sea, está está también probablemente. pensado así, ¿eh? Seguro, seguro. Sí, sí, en esta ocasión no lo he contado bien, pero seguro que sí, porque es que la película van pasando momentos álgidos cada cierto tiempo de una forma muy regular y aunque dura 2 horas 20, se te pasa en un suspiro. O sea, es Sí. que es una película que tiene Pero no un te da la ritmo. sensación es lo que has dicho tú antes, que en esta época de los 90, porque en esta película veo una estructura compleja en la que son dos películas en una, la primera es como la película ilusoria, la de la ficción, y Sí, la segunda la de la realidad, eso es, digamos, más contemporáneo, pero luego se mezcla con lo tradicional, con esta estructura, como ya digo, de
cada media hora tiene que pasar un punto de Un giro, punto de giro. tiene que haber algo que cambie todo el panorama. O sea, en los 90 yo creo que hay mucho de este cine, de esta década, que mezcla lo tradicional y lo contemporáneo. Y fíjate hasta qué punto puede salir bien, que esta película es un ejemplo del buen resultado de esa simbiosis, en mi opinión. Y a mí, sí, y a mí me encanta que trabajasen tanto la estructura del guión con tantas capas, porque eso es lo que un poco se ha perdido también en mucho cine contemporáneo comercial. O sea, que al final muchas veces ahora tenemos películas que son más como un estado de ánimo, como una emoción, un viaje a veces un poco más, no sé, ¿cómo decirte? Cuesta ver una cosa que esté tan construida, porque esa es la palabra, o sea, es que es como un edificio, ¿no? Que se va construyendo por plantas, ¿no? Y por capas. Entonces, y que puedes ir rascando, ¿no? Este personaje, el otro personaje, el otro personaje. No son personajes que están ahí de relleno, ¿no? Todos están bien desarrollados y todas las temáticas que van apareciendo. También incluso me gusta incluso la subtrama, ¿no? de las prostitutas que se operan para que se parezcan a actrices de Hollywood de la época, con la escena chiste, ¿no? de que De Lana encuentran, Turner. que se encuentran con Lana Turner. Esa escena está muy bien. Pero claro, esto también, yo no sé si esto ocurría, o sea, supongo que es un submundo de Los Ángeles que Hombre, ocurría. podría haber Es un punto de ocurrido, ¿eh? pornografía, de sordidez, y además es que es cine dentro del cine, no en el sentido de que Sí, sea metacine, pero es una película muy cinematográfica, ven vale la películas, redundancia, están bien, a porque veces sí. por las alusiones continuas y los guiños, y en el fondo los homenajes, si se quiere, a las actrices del Hollywood clásico como Rita Hayworth, Veronica Lake, Lana Turner, esa escena que tú dices con Johnny Stompanato, que era un hijo de puta, era un mafioso, bueno, era un mafioso, era un matón, no un mafioso, era el matón de unos mafiosos, era un soplón. Como aquí queda demostrado, esa escena legendaria de, ay, yo que sabía que era Lana Turner, ¿no? Entonces a mí me gusta porque ves cine, pero luego dentro de ese mismo cine hay muchos guiños al cine y eso lo convierte en más cinematográfica aún. Pero aquí lo más importante no es la resolución del crimen o de cómo va desembocando todo este asunto o a dónde nos lleva, sino la denuncia férrea que hace tanto James Ellroy en su novela como en el propio guion de la película a la corrupción policial y cómo ilustran ese mundo, la realidad de ese mundo, ¿no? Porque al empezar la película dice lo siguiente, os leo. Son piscinas, gente guapa, la vida es bella en Los Ángeles, es un paraíso, pero ese Los Ángeles solo existe en los anuncios. Y es verdad, la película es una crónica sobre Los Ángeles y además desmitifica esa aura de ciudad maravillosa y luminosa y llena de oportunidades, porque es mentira y a mí me gusta cómo nos cuenta la verdad, porque claro, no hemos vivido los años 50 en California, pero tú ves esta película y te lo imaginas perfectamente, porque la puesta en escena es tan brutal y la ambientación está tan bien hecha y tan trabajada que dices, esto era los años 50, un pedacito de los años 50, porque evidentemente es una película de 2 horas 20 y no te lo pueden contar todo, ¿no? La novela ya amplía bastante más, pero esto es una película, pero te lo imaginas y dices, ¿qué capacidad tienen para hacer esta adaptación que a priori era inadaptable y denunciar toda esta porquería, porque es que en el fondo es un mundo, como decía Alberto antes, podrido. Y creo que el Batman de Tim Burton bebe mucho de esto. Es decir, el Batman de Tim Burton es del 89 y esto es del 97, pero está muy inspirado en estas películas. O sea, esa Gotham es la Gotham más noir que te puedes Sí, encontrar. O sea, mucho, porque la de Nolan sí está corrupta, tal, pero es más moderna. Es una Gotham más moderna que la de Barton. La de Barton es más sórdida, es más sucia. Y aquí sí. esto es pura sordidez todo, pura suciedad, un universo completamente
turbio donde no importa realmente la resolución del crimen más que para el propio espectador. Lo verdaderamente importante es esa denuncia que se hace de la corrupción policial y a las instituciones, la podredumbre de las instituciones. Y a mí me recuerda mucho a Ángeles con caras sucias, porque a la policía uno de los apodos es Los Ángeles Azules. Como visten de azul, pues Los Ángeles Azules. Aquí la policía son ángeles con caras sucias, literalmente, porque son corruptos. Es que son todos unos corruptos. Entonces tienen las manos manchadas de sangre. Y además ellos no les importa. No les importa porque es algo cotidiano. Es como en Sérpico cuando le dicen, pero ¿quién se va a fiar de un policía que no acepta dinero? Y claro, tú cuando ves Sérpico por primera vez dices, pero Dios mío, ¿cómo le pueden preguntar esto a un defensor de la ley? Sí, sí. Luego vas ampliando y dices, que es normal, ¿no? Aquí era lo normal, ¿no? Sí, sí, es que es verdad, es que es totalmente, que esa sordidez la dan bueno, la consideran lo normal, lo habitual. Entonces, eso realmente llega si tú llegas a pensar que todo esto es cierto, o era cierto y era así, e incluso era peor, como tú has dicho, y que te lo crees que fuera peor, porque siempre es así, la realidad siempre supera la ficción, por desgracia. Sí. Te das cuenta de que da miedo esto. O sea, Mucho miedo. porque estamos hablando de Los Ángeles, o sea, estamos hablando de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo. O sea, es como en Nueva York, es decir, además la cuna también de todo del cine y del cine de esa época. O sea, entonces todo esto, que a ti te digan, bueno, es que hay mafiosos, hay mafia, hay gángsteres, todo esto, vale, llega un punto en que lo aceptas, pero que lo aceptas porque, bueno, porque el ser humano es así, pero bueno, luego hay la justicia, la ley, el sistema. Yo creo que donde choca más nuestra visión con las cosas y donde nos interpela más como ciudadanos de una democracia es que el sistema esté tan corrupto. Que el Es sistema que es está la tan... gente que te protege o que supuestamente te protege. Ahí está. Es decir, que tú estés en una democracia en Estados Unidos en los años 50 o en cualquier otro país contemporáneo y que estén sucediendo estas cosas por parte de las personas que se supone que te protegen, como tú dices, pues hombre, como poco da miedo, como poco. Luego, porque dices, claro, ¿quién vigila a los que vigilan? ¿No? O sea, ¿quién les pone aquí vamos, ¿quién los detiene a esta gente? Si es que tienen una impunidad total, más que los gángsters, son la propia mafia metida dentro del sistema. Entonces, toda esta podredumbre y esta moral y esta corrupción es lo que muchas veces lo hemos comentado aquí. Tú lo has comentado, Martín, muchas veces hablando de esa película de Sorogoyen, del Reino. El Reino, es que es aterradora. Claro, Olvídate tú de los monstruos de la Universal. Por sí, favor. Es que te roban en la cara, se descojonan, no pasa nada. Y eso queda muy bien reflejado en El Reino de Sorogoyen. Sí, es un peliculón. Y al hilo de lo que comentas, me acuerdo de esa novela de Don Winslow, gran escritor, Don sí, Winslow también, el autor de novelas como El Cártel, etcétera, que se llama Corrupción Policial, que versa sobre esto mismo, pero en lugar de ser en California, en lugar de ser en Los Ángeles, es en Nueva York. Pero el tema es el mismo y claro, la es que denuncia es la misma y la premisa es exactamente la misma. Hay un personaje protagonista que se llama, si no me equivoco, Denny Malone, que tiene un dilema moral tremendo. Y claro, la frase es, Denny Malone solo quería ser un buen policía, ya, pero es que la cuestión es, ¿me van a dejar ser un buen policía? O qué, mejor dicho, ¿qué concepto o cuál es el concepto de buen policía que tienen aquí? Un buen policía es aquel que se deja sobornar, que acepta dinero, que es corrupto, como ocurre en Sérpigo, que antes lo comentábamos con Joan, cuando esa frase, Alberto, del Sérpigo, cuando le preguntan, pero ¿quién se va a fiar de un policía que no acepta dinero? Pues esto es igual. Y lo piensas y dices, esta gente supuestamente me protege y es totalmente impune, o sea, puede perpetrar cualquier desmán o cualquier crimen y van a quedar impunes y encima van a quedar como héroes. Porque a mí la mirada del personaje de Cromwell, esa mirada altanera, esa mirada aviesa incluso de soy superior a usted y además no me va a pasar nada porque sé que no me va a pasar nada porque las instituciones están de mi parte, porque soy un mafioso, en el fondo soy un mafioso con placa de sí, honor, sí, sí, ¿eh? sí. Y sé que no me va a pasar nada y ahora a usted le voy a meter dos tiros aquí
y lo voy a matar, como ocurre con el personaje de Kevin Spacey. A mí eso me da terror. Y que, sí, Pueda pasar. Es que es el terror de verdad. Ese es el terror de verdad. Y perdón, pero un inciso sobre esto y luego ya te dejo, Alberto. Pero yo justo después de esa escena en la que se carga a Kevin Spacey, en la siguiente escena está hablando a todos los policías que tiene delante y bueno, vamos a interrogar, vamos a ir a buscar quién ha sido, con toda la frialdad y todo el cinismo del mundo, ¿no? Entonces, y entonces te das cuenta de que todo lo que este tío ha hecho durante toda la película es lo mismo. Es hablar falsamente, es hablar desde la mentira y es hablar desde una posición cínica absolutamente aterradora, ¿no? Sí, además es que esto ya es llevar demasiado adelante el pensamiento, pero claro, es que esta película nos muestra el inicio de la decadencia de las sociedades, porque el inicio de la decadencia de las sociedades es a través de la corrupción política, corrupción policial, corrupción judicial, periodística, como quieras, cualquier forma de corrupción que llega a un punto en el que ya cale el sistema, porque un sistema corrupto lleva a un sistema ineficiente del que solo se benefician las élites. Y además, luego un sistema totalmente ineficiente que solo sirve al beneficio de las élites corruptas, eso puede llevar al caos y a la desorganización total. Y eso ya luego puede llevar a un enfrentamiento mayor, a incluso una guerra civil y luego al despotismo, porque alguien querrá poner orden y volver a aprovecharse de todo esto, establecerá su gobierno y volveremos a la corrupción otra vez a empezar el ciclo. Entonces, claro, cuando vemos el noir, yo siempre lo pienso como historiador en potencia. Digo, siempre que cuando vemos un noir, vemos como el inicio del proceso, cuando ya la gente se da cuenta que este sistema está corrupto. Y luego en otros géneros veremos las fases posteriores de esa decadencia. Pero el noir siempre nos muestra el inicio, yo creo, en mi opinión, de esa demolición de las sociedades por sí mismas, además, porque todo esto es interno, siempre desde el núcleo, ¿no? Siempre desde dentro. Pero bueno, es que la película, en mi opinión, es que es un reflejo bastante creíble de aquellos momentos, lo habéis comentado ya, que no lo hemos vivido, pero vamos, que con este tipo de películas, que tú te las crees, porque tú te las crees, no hace falta que lo hayas vivido. O sea, no hace falta. Y que además la película también creo que aparte de que es un neo-noir y que es cine negro, tiene esa parte de cine policial, no policial en el sentido de una investigación, que también, pero tiene esa parte de cine que muestra la vida de los policías, es decir, las películas de policías, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, claro, y esto sí, yo creo que, aunque está situada en los 50 y muestra esa corrupción, la desgracia es que hemos visto ya muchas películas y series sobre el tema y que lo real es que sigue ocurriendo y sigue habiendo quizá más depurado o se depura más o se detecta y se depura, pero sigue habiendo corrupción dentro de cuerpos policiales, ¿no? Entonces, tiene esa reflexión que luego hemos visto pues, posteriormente en series como The Wire, de David Simon. Y no hace falta que te vayas tan lejos, sino, por ejemplo, en No, la película está, por ejemplo, la de Y Justicia para Todos de Al Pacino, que eso es en los también. 70, Sí. eso es 20 años después de todo esto. De Norman Jewison, sí, sí. Y ojito, ¿eh? Ojito. Sí. Sí, exacto. No hace falta irse tan lejos. Y como decía antes al principio, la propia película de William Friedkin de Vivir y Morir en Los Ángeles, que es precursora un poco. Lo que pasa es que esa película es más thriller policial, pero es que es precursora de esta película también en el nivel de violencia y de corrupción, ¿no? Pero es que sigue ocurriendo. Del propio creador de The Wire, hay una serie que es del año 2022 que está en Max, en HBO Max. Bueno, ya no es HBO, sí, sé que cuál es La ciudad es nuestra, que es una serie... Con John Bernthal, me parece. Sí, exactamente, con John Bernthal, sí, señor. 6 capítulos y nuevamente es un poco como The Wire, la policía de Baltimore, pero que también ves la corrupción policial en la actualidad y basado en hechos reales, en hechos reales. O sea, que es lo más aterrador también, porque, bueno, todo esto son hechos reales, pero cuando ya te dicen con nombres y apellidos y esto ocurrió en tal año y tal cual fue así, casi como un documental, ya dices, madre mía, cómo está el mundo y cómo podemos solucionar esto, ¿no? Mira, una de las cumbres de esto que tú dices, me acuerdo cuando vi la película Sin City, que hay una escena en la que el gobernador este que está enfrentado
con el policía honrado, con Bruce Willis, le apunta con una pistola cuando Bruce Willis está en el hospital, está herido, y le dice, ¿sabes lo que es el poder? El poder no te lo da el dinero ni una de estas, tiene una pistola. El poder te lo da el hecho de poder mentir, que los demás sepan que mientes y aún así decidan creerte. Y le dice, te puedo matar aquí ahora mismo, me vería todo el mundo, las 500 personas que hay en el hospital, y todos ellos mentirían por mí. O sea, eso es, como lo habéis comentado antes, todo este tipo de cosas y lo que ves en LA Confidential es el verdadero, como decía aquel coronel loco, es el verdadero horror. Eso es el verdadero horror en nuestro mundo, que es un mundo de paz. Luego el de la guerra es otra cosa. Pero en nuestro mundo, el horror equiparable al de la guerra es esto. Porque para nosotros esto es como para los personajes de Apocalypse Now la guerra. Para nosotros esto es el fin de toda razón, el fin de toda justicia. Con la guerra pasa lo mismo, pero en otro contexto. Pero para nosotros es nuestro horror en nuestro mundo de paz. Es el horror máximo. O sea, que nuestro sistema esté así de podrido, así de corrupto, y que encima en su contexto, en sus capas, en su momento, toda esta gente incluso en secreto admita sus cosas y se digamos, haya una especie como de pavoneo de, pues, he mentido, o mira, a este le he dicho esta trola, o he matado a este, o he matado al otro. Ese pavoneo de las élites corruptas. Ese es el verdadero horror. Ese es el verdadero horror. Desde Sí, luego. porque además vosotros, das cuenta, el cine negro, el género negro, nace a raíz de la Gran Depresión, cuando los delincuentes empiezan a acampar a sus anchas por las calles. Es que esto viene de atrás, porque uno ve películas como Scarface, con Paul Mooney, o La Ley de Lampa, que es muda, dirigida por Joseph Bon Stemmer, o Los Ángeles con caras sucias, o Los Violentos Años 20, o alguna de esas, y son películas totalmente negras, totalmente oscuras, que muestran un mundo caótico, con el Al AMPA rojo vivo también. al rojo vivo, el AMPA campando a sus anchas por la calle, ciudades sin ley, individuos completamente despreciables, como ese personaje de Edward G. Robinson en AMPA Dorada, que es buenísima AMPA Dorada, que antes tú decías lo de los tiroteos, Iván, eso acaba con un tiroteo ahí, pero es que claro, es el final que merece, ¿no? O esta de Senda Prohibida con Lana Turner y Robert Taylor, que es buenísima también, Sí. ¿no? Hay muchísimas. Y claro, LA Confidential, digamos que, como comentábamos antes, al ser digamos, el cierre o ser el último Grand Noir, como me gusta decir a mí, coge todo eso, lo lleva a su terreno, lo dota de personalidad propia, de esa singularidad a la que antes aludíamos, y sale un peliculón mayúsculo que denuncia todo sobre lo que se ha sustentado este programa, que es la corrupción policial, la ausencia de toda justicia, la doble moral, la hipocresía, porque es una película de hipócritas también. Es decir, los personajes, sobre todo ese señor llamado Dudley Smith, es un hipócrita, es decir, es un mentiroso, es una película que se sustenta en las mentiras de un tipo que, amparado en una placa y que lleva una pistola en la cintura, se cree dueño del destino de los demás. Y además sabe que no le va a pasar nada y entronca directamente con lo que dice Alberto de Sin City del personaje de Bruce Willis. Él miente y los compañeros saben que miente porque están metidos en el ajo, pero aún así deciden creerlo. ¿Por qué? Pues porque les interesa. Les interesa porque todo esto es el dinero. Es decir, el dinero es lo que corrompe a las personas. El dinero, siempre. El bill metal y el ascender en el escalafón y el ser el dueño de todo, creerte superior al resto del mundo. Y eso es el verdadero terror. Ese es la pérdida de toda razón. Es el horror. Esto es el apocalipsis ahora. Es el Confidencial en el cine negro. Porque se ha cumplido. Porque se ha cumplido. Se ha cumplido. Y además es que
yo siempre he discrepado contigo en este tema, que yo creo que toda esta gente no lo hace por dinero, lo hace por poder. O sea, utiliza También, pero es que para mí van ligados. Sí, pero Es que el van dinero te ligados da poder, te da muchas sí, cosas. ahí está, ahí tú lo has dicho, el dinero es el medio para alcanzar el poder, pero no lo hacen por dinero, lo hacen por la sensación de poder, por tener el poder, por ostentar el poder, por tener la llama inmortal del poder, porque el poder es una llama inmortal que trasciende las civilizaciones, pero el dinero es una cabaña en Zimbabue. O sea, en comparación, ellos lo que quieren es el poder, no el dinero. Pero es verdad, es lo que tú dices, Martín. Está en relación el hecho de que el dinero es un medio para alcanzar el poder. Claro. Y si hubiesen perdido los personajes de Ley Confidencial y en el tiroteo final eh, a Bad White le dispara otra vez en la cabeza y lo mata, y a Guy Pearce le mete otro tiro y lo mata, cuando saliese de ahí, probablemente hubiese hecho una falsa trama de estos policías eran corruptos y eran parte de el ejército este de Mickey Cohen en la sombra, y entonces había que matarlos porque se habían corrompido y era de los pocos que quedaban de los digamos, agentes infiltrados de Mickey Cohen en la policía. Se habría inventado una movida casi inverosímil, prácticamente de Hollywood, y además este tío habría utilizado todo eso para crear como una especie de escalón hacia la alcaldía, por ejemplo. O hacia, luego ya después, si llevase a llegar a la alcaldía, hacia ser gobernador, porque yo soy el que os defiende del crimen. O sea, poneros en la tesitura de si hubiese ganado Dudley al final de Ley Confidencial. Habría sido el horror, el mega horror, porque si este tío llega a alcalde, o a gobernador, o a senador, o incluso, yo que sé, a presidente, o sea, es que te dan ganas de echarte a llorar, porque dices, mira, en las películas de monstruos, como comentamos, me parecen un juego de niños en comparación. O Es sea, que si no. aquí los monstruos de la Universal no tienen nada que hacer. Aquí los monstruos tienen forma humana, pero te digo una cosa, el dinero adquiere un significado muy curioso cuando no se tiene. Es que algo que te permite muchas cosas, va Sí, sí, directamente sí. ligado al poder. Porque tú ganas dinero, te enriqueces y luego ya cuando estás cansado, estás podre de dinero, ya dices, lo hago por el poder y por el gusto. Porque es una droga, es la peor de las drogas. Es como el ejemplo del sillón, de me siento en el trono. No, 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 lo dejo cuando quiera. No, venga, va, lo dejo cuando quiera. Y no lo Poder puedes es dejar. No lo puedes adictivo, dejar. es adictivo. Es adictivo. Y es lo que le pasa a este tío y a todo el departamento. Y en el fondo aquí pierden todos, excepto, en mi opinión, Russell Crowe. ¿Por qué? Porque Russell Crowe se va con la mujer que ama. Pero es que incluso el personaje de Guy Pearce pierde, porque sí asciende y Pierde. utiliza el departamento, pero no acaba con la corrupción. Ni Porque sigue haciendo acabará, ni acabará. Y y además acabará es con la una, corrupción. es una obligación demasiado grande para él. O Es el sea, gran mensaje, la lacra imposible de erradicar. Entonces él pierde. Él gana una batalla, digamos, es una victoria pírrica en el sentido de que él Sí. asciende en el escalafón, porque sí, sí, le dan una medalla, lo condecoran, tal, asciende, es teniente, no sé a qué rango asciende. Y utiliza el departamento porque los tiene pillados por los huevos, pero sabe que no va a acabar nunca con la corrupción. Y esa No. es la gran Y, moraleja. vamos a saber lo que le va a ocurrir a ese tío en el futuro, porque lo ascienden, pero... Y seguramente yo me lo imagino que le peguen 2 tiros en cuanto Claro, puedan. claro, es que a lo mejor lo que decía Alberto, de una secuela, hubiéramos visto a lo mejor las putadas, con perdón, que le hubiesen hecho desde arriba, en plan venganza, con todo lo que nos has liado aquí, no vamos a dejarte pasar de ciertos límites, o no vas a ascender sí, o lo más, matan, o o lo directamente matan. Porque directamente se ya, lo cargan. puestos a imaginar, podrían hacer Puestos a cualquier cosa, imaginar ¿sabes? Sí, con lo sí. que, vamos, como que le hacen creer a Joe Pesci que lo van a hacer de la familia y luego se lo cargan. Pues aquí te hemos ascendido y a lo mejor al cabo de un tiempo, pues te pegamos 2 tiros por la espalda y hacemos ver que han sido unos delincuentes y tal. Ya está, nos quitamos Sí. el problema de encima. Sí, la película, obviamente, tiene una resolución, como muchas películas hollywoodienses, de alivio al espectador porque es lo que demandan estas películas y cómo se hacían, pues se podría haber acabado fatal y que ganara el malo, pero bueno, lo que De hacen es hecho, el, hacer... gano el malo en realidad gana porque queda como un Sí, héroe. queda como un Convierte. héroe, pero bueno, le dan ese toque de que, vale, pues Russell Crowe se queda con la chica, el otro ascendido, han resuelto la película, pero a nivel interno, o sea, la realidad lo saben ellos, pero no ha trascendido, y lo sabemos los espectadores, como decía Alberto antes, y lo saben ellos dos, y se acabó. O sea, el resto no sabemos cómo va a continuar, no sabemos si esto se ha limpiado o no se ha limpiado, ni mucho menos, ni mucho menos. No. Entonces, eso es también una de las gracias de la película. A mí también me gustan mucho estas películas que
parece que acaban bien, pero que si rascas un poquito ves que no acaban tan bien. Y eso Que claro, también si te es... das cuenta, el final, si tú lo miras, es que lo puedes mirar con muchos ojos, ¿eh? El final, sobre todo el plano final en el que el coche se aleja, porque es verdad, o sea, yo creo que el único que gana de verdad es Bud White, es el único. Sí, sí. Porque, pero claro, la moraleja, entre comillas, a lo mejor como muy subliminal, muy surrecticia, es, al final, esto es imposible de solucionar, así que dedícate a vivir una vida sencilla y aléjate del poder y toda esta Sí. mierda. O sea, Aléjate de esto. podría ser una moraleja que yo creo que podríamos extraer. Muy subliminal, ¿eh? Porque la película tampoco hace hincapié en esto. O sea, es No, como... pero es verdad. Vive una vida sencilla, aléjate de esto, no te metas en temas Y sé ni... feliz, y ya está. Esté feliz. ¿Sabes? Podría ser una especie de moraleja. Claro, luego Sí. un anarquista convencido vería esta película, vería el plano final y diría, claro, no, porque la solución es alejarse del poder, ¿no? Porque el poder es malévolo de por sí. O sea, podría ser, pero yo creo que es más bien lo primero. Es más bien el hecho de que yo creo que subliminalmente la película tampoco yo creo que se ve, digamos, en la posición de dar un consejo moral de altura, ¿no? Porque tampoco va de eso la película, va a demostrar la maldad del mundo, pero yo sí creo que subliminalmente está esa idea a modo de consejo casi invisible. Al final, huye de esto, vive una vida tranquila y sé feliz, ¿sabes? Pues sí, pues sí. O puede ser eso, y Una además el hecho... fotografía perfecta de los personajes y de la moral, o, bueno, de la moral no, porque aquí carecen de moral la mayoría, pero ilustra perfectamente ese submundo de Los Ángeles. Y esto es la punta del iceberg nada más, ¿eh? Ojo a eso. O Sí, espera sí, sí. porque puede ser también que el final de la película, porque esto da mucho de qué hablar, el final, pero puede ser que lo que nos dice el final es que unos se dedican a vivir una vida tranquila, alejados del poder, porque no pueden controlar el poder, ya no pueden vivir más bajo su falda o del epicentro del poder, y otros, mientras tanto, tienen que seguir luchando para intentar defender el sistema, que es el personaje de Guy Pearce. Entonces, Ujú. puede ser que a lo mejor esa reflexión sea más completa y a lo mejor sea realmente la dosis filosófica real de la película, sobre todo en lo que es la, entre comillas, enseñanza. Vamos, creo yo, no lo sé. Me gusta la idea. Sí, sí, tiene mucho sentido. Totalmente. Os voy a leer una cosa de James Ellroy que creo que hay que saber. Y además que influye mucho en la película en el sentido de que sea tan descarnada y tan violenta. Porque esto yo no lo sabía, ¿eh? Os lo leo. James Ellroy, el infatigable cronista de Los Ángeles. Esto me encanta porque es verdad. Su propia vida parece una novela policíaca. James Ellroy nació en Los Ángeles en 1948. Cuando tenía 10 años, su madre fue violada y asesinada. Una Joder. historia que queda reflejada en su novela Mis rincones oscuros. Este suceso echó a perder a Ellroy, que se metió en el mundo de la droga, cometió pequeños delitos y fue arrestado en 50 ocasiones. Ellroy comenzó a escribir bastante tarde. Su primera novela, Requiem por Brown, se publicó en 1971 y fue adaptada al cine en el 98. Después escribió una trilogía sobre el policía Judith Hawkins. La obra maestra de Ellroy son las 4 novelas basadas en crímenes históricos acontecidos en Los Ángeles entre 1947 y 1960. El primer volumen de la serie La Dalia Negra fue llevado a la gran pantalla por Brian De Palma en 2006 con el mismo título. Buena película, La Dalia Negra, sí señor. Sí. LA Confidential es el tercer volumen de esa serie. Hanson y Brian Helgeland tardaron todo un año en adaptar el guión, del que hicieron 7 versiones diferentes, esto también es cierto, debido a la gran cantidad de acontecimientos y temas que recoge la obra. 7 borradores gratis antes de enviarlo a la productora. Yo lo de James Ellroy, lo de la madre, me enteré recientemente y me quedé alucinado, me quedé Qué frío. fuerte, qué Joder. heavy, qué fuerte, qué fuerte. Pobre Tremendo. hombre. No, no. No, Uf, tremendo. Entonces, tremendo. parte de, o sea, hay una gran carga autobiográfica aquí porque esos Claro, negros que violan a esa chica, en el fondo, la pues historia de incluso de Russell Crowe, ¿no? También tiene sí, porque me parece que él tiene, bueno, claro, es un tipo que tiene fama de violento, bueno, para arrestarlo en 50 ocasiones, un dechado de virtudes no era, ¿no? Luego no sé ya si se rehabilitó, se reinsertó, pero bueno, el pasado de este hombre, tela, ¿eh? Pobre. Pues sí, pues sí. Pobre hombre. Pero bueno, si, mira, si no sé, si le salió por verter en la literatura toda esa rabia, esa frustración y toda esa, bueno, ese dolor,
Hizo pues bien, hizo bien. hizo bien, ¿no? Lo traspasó a la página y Ese al papel. es uno de los grandes autores, ¿no? Porque los grandes autores, yo creo que en mi opinión, están legitimados en el hecho de que tienen algo que decir al mundo, ¿no? De que Sí, su sí. biografía o su forma de ser lleva a que todos creamos y compramos sus libros porque intuimos que están legitimados para decir algo, porque tienen algo que decir, ¿no? Y en este caso yo hay detalles que no sabía, yo sabía que su vida no era precisamente fácil, pero yo de la madre la verdad es que no lo sabía, no lo sabía y me recuerda, por ejemplo, lo que decís, la propia estructura de la película indaga en la razón psicológica de por qué los personajes se han hecho policías y eso te ayuda a comprenderles mejor, ¿no? No es solo, digamos, un personaje que, bueno, sí, empatizas con su objetivo y ya está, no, sino que comprende su forma de ser. Me hace gracia que el de Vincennes dice, ya no lo recuerdo, el Sí. por qué quería ser policía, ¿no? Yo creo que al final también es otra enseñanza de que Hollywood y la fama te hace perder el norte también, ¿no? Al final, esta ciudad es que, claro, como comentábamos antes, en el imaginario colectivo todo el mundo pensaba que Los Ángeles era una sucursal del cielo y más bien era un trozo del infierno. Pero, claro, esto tardó en verse como era, ¿no? Esto es, en el imaginario colectivo, Los Ángeles, en aquel momento, como se comenta en la película, era un lugar de gente que llegaba en bus con una idea distinta a la realidad, ¿no? Como se comenta en la película. Y de hecho hay series sobre toda esta gente. Hay una serie hace unos años, ahora no recuerdo cuál, pero que trataba de esto, de la gente de fuera de la ciudad, incluso inmigrantes que iban en autobús a Los Ángeles para ser estrellas de cine o de la radio o guionistas y luego la realidad era otra, era muy Claro, distinta. es que eran demasiados y cuántos no se quedaban por el Claro, camino. ahí Y esa es está. la triste realidad, de que, bueno, triunfaban muy pocos, pero iban Y sigue muchas. pasando, sigue Y sigue pasando hoy en pasando. día. Y mucha gente iba con el sueño y del sueño, pues a la realidad, pues se pegaban Sí, el batacazo. el trompazo, sí, pero Pero, además es que, por ejemplo, pues ya te comento esta anécdota, pero muy brevemente, me acuerdo, Emilia Clarke, la que hacía de Daenerys en Juego de Tronos, como ya iba ganando repercusión los primeros años de la serie, le preguntaron que, bueno, que cómo había sido el tema de llegar al estrellato. Y ella comentó que a su padre le comentó la idea de ser actriz y el padre, pues le dijo, solo tienes que aprender a decir una frase. Y le dijo ella, ¿cuál? Y el padre dijo, ¿quieres patatas con eso que te pongo? Porque es muy duro. O sea, al final, esto mucha gente se queda en el camino de que se quedan pues trabajando pues, en negocios que no llegan a nada. O sea, es que Los Ángeles está lleno de gente a día de hoy bueno, que es trabaja en el que, Burger King y que querrían ser actores o actrices es y que que la tienen que vida. acabar diciendo esa frase de ¿quieres patatas con eso? ¿Sabes? Es que la vida es así y muchas veces depende del azar, de la suerte y de muchos factores que la gente cree que tiene el control de su vida y no la tiene. Muchas veces es simplemente el azar y la suerte, ¿no? Y es una ciudad que, bueno, pues te engulle, porque al final, pues si tú vas con esa idea, con el sueño, con tal, pues te puede salir bien y te puede salir mal. Y esto va así, esto va así. Es un mundo salvaje, cruel y muy Es competitivo. como decían en Twin Peaks, es un mundo de camioneros. Es un Sí, mundo sí. difícil, es un Es mundo un mundo complicado. difícil, es un Es mundo un mundo difícil, complicado. pero refleja muy bien, esta película, bueno, esos sueños truncados de la gente que llega a Los Ángeles con la idea de ser artista, estrella de cine, de esa ciudad de ensueño que luego ves lo que hay realmente detrás, ¿no? Entonces, y está perfectamente, mostrado, además de otras reflexiones como, toda la cuestión de la prensa amarillista con el personaje de Danny DeVito. O sea, tiene mucha riqueza y muchos matices, ¿no? Y lo que decías de un autor que tiene algo que decir, yo estoy de acuerdo. Muchas veces dices, bueno, ¿por qué un libro tiene éxito? ¿Por qué un libro o por qué un autor es más, bueno, realmente impacta en la sociedad? Es porque la gente no es tonta, la gente ve que detrás hay algo. Un autor que escribe de algo que no sabe de lo que habla, que porque lo escribe desde un despacho y porque se ha encerrado, se puede haber documentado mucho, pero esos autores que tú ves que lo que están escribiendo se ve que lo han vivido o que prácticamente lo han tocado con los dedos, un poco lo que decíamos de Scorsese con uno de los nuestros, ¿no? No lo ha vivido porque no lo ha vivido, pero estaba en el barrio con esa gente muy cerca. Entonces, sabe de lo que habla.
Entonces, se nota cuando el autor, el escritor o el guionista, el director, saben de lo que hablan. Se nota cuando se traspasa del papel. Entonces, eso es algo que no se puede. Hay otras películas o otros autores y tal que, bueno, que pueden escribir una cosa muy bonita, muy bien perfilada y tal, pero que no deja de ser una novela escrita pues, en tu casa, en un despacho y tal, pero que no refleja algo que tú llevas dentro, que te está quemando por dentro. Entonces, aquí se nota que a este autor estas historias le estaban quemando por dentro. Entonces, se nota que... Y esto creo que se nota y que tiene un plus muchas veces que hace que llegue al espectador con mucha potencia, ¿no? ¿Tú te Y además imaginas que en esta época hubiese hecho esta película, digamos, el LA Confidential? Pero es que esto también es un clásico, el yo imaginarme películas, pero un tipo de película posible que habría sido, ahora os vais a sorprender, pero que habría sido rompedora, pero hasta el fin de los días, sería si LA Confidential, por ejemplo, hubiese sido la misma trama, pero en el mundo contemporáneo, en la realidad contemporánea, en los años 90, y que, por ejemplo, los mismos actores y todo, pero en los 90, y que lo hubiese dirigido Michael Mann. O sea, habría sido, ojo, Todavía más balaceras. que habría sido over the top. O sea, habría sido ya algo ya prácticamente que diríamos, esto no lo ha Pero hecho un sería ser más, humano. yo creo que sería más enfocado al thriller puro que a lo que es el género negro, Sí, sí, sinceramente. pero no habría sido mal resultado, ¿eh? No, no. Porque piensa que con Elroy la idea, luego un guión de Mann y algún guionista portentoso más, o de los mismos guionistas, me da igual, y luego de la dirección de Mann, o sea, porque además Mann es el gran pintor de Los Ángeles, ¿no? El gran retratista de Los Ángeles, que le encanta Los Ángeles, habría sido un thriller magnífico, mi opinión. O sea, es que tanto en la versión noir como en la versión thriller no podía haber salido mal, en ninguna de las dos, en mi opinión. no, no. Esa película es de esas ideas que no pueden salir mal. No pueden salir mal, es imposible. No, no. Y bueno, y a la vista está el resultado, ¿no? Que hemos comentado en este programa, eléctrico de nuevo. En fin, es el turno de las últimas reflexiones para cerrar el episodio. Abrimos micrófono para el mago de Terrassa, para Joan Cuadrado. Por favor, Con todo permiso tuyo. con permiso de calle Casas, por favor. Claro, claro. Mago, por favor, lo de Mago. Bueno, yo estoy a mucha distancia. Bueno, nada, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado de una película que hacía tiempo que no veía y que siempre es un placer volver a ver. Es una película que va mejorando con los años, como el buen vino, y que siempre te gusta y siempre le ves algo nuevo. Y hablando con vosotros aún le veo mejores cosas, porque sí que es verdad que hay cosas que tú, bueno, a veces la ves y, bueno, es una gran película, peliculón, pero a veces se te escapan detalles que aquí hemos comentado y que es verdad, que está muy bien pensada y con un guión portentoso. Para mí es una de las películas top de los 90, sin duda, eh, y probablemente el último noir, probablemente el último neo-noir o con aire clásico, con aroma de clásico, con toques de thriller y con muchas capas, como hemos dicho, y con un repartazo increíble. En fin, yo pienso que es una película a la que siempre mola y siempre es guay volver y que que va a costar volver a ver otro LA Confidential, ¿eh? Va a costar, porque es que son películas muy únicas, que parten de un material de base muy bueno, como decíamos, y que son bastante irrepetibles. Pero bueno, peliculón. Yo estoy deseando meterme en una sala de cine y ver, como dice Joan, otro LA Confidential, otra película de nuestros tiempos que sea tan buena como LA Confidential. Porque yo, ante todo, lo que creo que merece el cine son cineastas con dos cojones. O sea, cineastas que cuenten la realidad tal y como es y que no tengan miedo a ningún tipo de censura o de crítica felina bueno, al final de las asociaciones de críticos o ciertos colectivos o, bueno, al final ciertos grupos de opinión. Creo que el cine no puede perder nunca esa esencia salvaje, esa esencia en la que se retrata al final la vida con la aspereza que tiene y con la dureza que tiene y al final, pues oye, que la vida es una jungla. Esto es así, la vida es una jungla, hay que aceptarlo
Y cuanto antes nos quitemos el sayo del idealismo, mejor. Y entre todo esto, pues hay unos cuantos hijos de puta, como los personajes, que hacen algo que merece la pena. Hacen algo que rectifica, en cierta manera, el mundo. Porque hay más mal que bien, pero siempre hay tíos que están dispuestos a dar la cara y a jugarse el tipo por el hombre y mujer de a pie. Porque no lo olvidemos, el presidente de este mundo es Rollo Tomassi. Pues dicho queda, ve CLI Confidencial. La recomendamos vivamente. Y si ya la habéis visto, pues volved a hacerlo, porque es un placer inmenso. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll. Y nos vemos muy pronto, la semana que viene, ya mismo, con otro clasicazo apabullante de estos que nos gustan tanto. Y bueno, que así a lo tonto llevamos una muy buena racha de películas que son auténticos pelotazos. Pero, como dicen, eso ya es otra historia. Muchísimas gracias. Adiós, sed felices y que el cine sea con vosotros. ¡Vizcajuna!